Hola, mi nombre es Jennifer Jocelyn Rivera Pérez y les voy a dar una breve explicación de cómo hacer el llenado del pedimento. El llenado del pedimento consiste primero en el número de pedimento. Los primeros dos pares de dígitos es el año en el que realizamos el pedimento. Los siguientes dos pares de dígitos es de la aduana de despacho. Eso quiere decir dónde llegará la mercancía y se checa en el apéndice número 1. Los siguientes cuatro dígitos es de la patente del agente aduanal. El siguiente dígito es el último dígito del año en curso. Por último, los siguientes 6 dígitos son asignados de manera aleatoria por parte de la aduana de despacho y esto hace único el pedimento. En total son 15 dígitos. De ahí tenemos el tipo de operación. Este se ve en el instructivo y tenemos 3: IMP, EXP y TRAN de tránsito. IMP de importación y EXP de exportación. En este caso es IMP porque es una importación. La clave de pedimento va a ser A1, ya que esto significa importación o exportación definitiva, y esto lo sabemos por el tipo de operación, y se checa en el apéndice número 2. De ahí tenemos el régimen aduanero, el cual se checa en el apéndice número 16, y ocupamos el IMD o el EXD, el cual significa definitivo de importación o definitivo de exportación. De ahí tenemos destino origen, el cual se checa en el apéndice número 15. Siempre vamos a poner la clave número 9, ya que literal se ocupa para todo el interior del país. Y es la más general, por así decirlo. De ahí tenemos el tipo de cambio. Se coloca el tipo de cambio de un día antes de que llegue la aduana. Este se checa en la diaria oficial de la Federación y se ocupan 2 decimales. De ahí tenemos el peso bruto, que se conoce como gross weight, el cual es el peso del pallet, del embalaje y de la caja. Debe coincidir la factura y el pedimento para este paso. De ahí tenemos la aduana entrada sección, este lo checamos en el apéndice número 1. Y de ahí vamos a agregar 3 dígitos, ya que los ocupamos los primeros 2 dígitos es de la aduana y el siguiente dígito es de la sección. Los medios de transporte se checan en el apéndice número 3. La entrada y salida, arribo y salida. Arribo y salida usualmente es el mismo. Y las claves más comunes es 1 marítimo, 4 aéreo, 6 ferroviario y 7 terrestre. El valor dólares tenemos que es el total de la factura comercial. Esta debe estar en dólares. De ahí tenemos el valor aduana. Este va a ser multiplicado el valor dólares por el tipo de cambio para que nos dé el valor aduana. Y el precio pagado o valor comercial es lo mismo que nos salió en el valor aduana. De ahí tenemos los datos del importador o exportador. Tenemos el RFC, es el nombre exacto, cómo está registrado en el SAT como persona física o moral. De ahí tenemos el nombre o denominación o razón social, tal cual fue registrado en Hacienda. CURP, eso solamente aplica para personas físicas. De ahí tenemos el domicilio, tal cual estado de alta en el SAT, lo tenemos que poner. De ahí tenemos los incrementables dentro del pedimento, el cual es valor seguro, seguro, flete, embalaje o otros incrementables. De ahí tenemos el código de aceptación, que son 8 dígitos alfanuméricos. La BUSEM se encarga de recibir de manera digital los datos y los manda automáticamente a la aduana con un código de aceptación, el cual corresponde a 8 dígitos alfanuméricos, como ya lo mencioné. De ahí tenemos el código de barras. Este ya no se utiliza actualmente y se cambió por un código QR. De ahí tenemos la clave sección aduana de despacho, el cual se checa en el apéndice número 1 y le vamos a poner la aduana, la sección y su denominación. Por ejemplo, esta, que su aduana es la 24, la sección es 0 y su denominación es Nuevo Laredo, Tamaulipas. Por consiguiente, tenemos marcas, números y total de bultos. Siempre se le va a poner SM o SN, el cual significa sin marca y sin número. Y el dígito que vemos numérico que está en la esquina es el total de pallets. A los pallets también se les denomina como bultos o tarimas. De ahí encontramos las fechas dentro del pedimento. Tenemos la fecha de entrada, la primera vez que la mercancía llegó al país, o sea, la aduana. El agente aduanal es el que sabe esta fecha. Y la fecha de pago es donde se pagaron las contribuciones. La fecha de entrada contra la de pago no puede ser mayor a 2 días de diferencia.
Las mercancías no pueden estar más de 2 días, ya que el régimen por cuestiones de multas nos podría generar más multas o incluso que la mercancía se eche a perder. Este lo administra el AGA, que es la Administración General de Aduana. De ahí tenemos las tasas a nivel pedimento. Prácticamente es todas las contribuciones que se van a utilizar. Ese se checa en el apéndice número 12, sus claves, en este caso es DTA, prevalidador y prevalidado. La clave tipo tasa se checa en el apéndice número 18 y la tasa es correspondiente a estas. El cuadro de liquidación, en el concepto se van a poner las tasas a nivel pedimento y la forma de pago va a ser 0. Ese se checa en el apéndice número 13 y significa efectivo. Ya que tengamos eso, vamos a sacar la suma que debe dar en efectivo, otros y total. De ahí tenemos el depósito referenciado, denominado como línea de captura. Este es muy importante, ya que prácticamente son todos los datos bancarios que se tiene. Los primeros 5 grupos de la línea de captura, o sea, del código de barras, consta de 4 dígitos. El tercer grupo es el único alfanumérico. El sexto grupo es de 6 dígitos. Es un código numérico que nos sirve para verificar nuestro pago. Los 6 dígitos corresponden a la cantidad a pagar. De ahí tenemos el pago electrónico, el cual nos pide el número de la agente aduanal, de la patente, el nombre fiscal del banco, como está registrado en México, la línea de captura, los primeros 5 grupos del código, el número de transacción del SAT, estos son 20 dígitos. De ahí tenemos el pedimento, se va a poner los últimos 7 dígitos del número de pedimento, el importe pagado, que es el total a pagar, fecha y hora de pago, cuando se pagaron las contribuciones, el número de operación bancaria, son 5 dígitos para verificar el pago. Y por último tenemos la aduana. Apéndice 1, se puede checar esto, y se ponen los 3 dígitos de la aduana sección. De ahí tenemos los datos de proveedor o comprador. En el IT fiscal es el RFC de la empresa extranjera y esta debe coincidir con la factura comercial. De ahí tenemos el nombre o denominación social, se pone tal cual es de la empresa, su domicilio, obviamente ese es del proveedor. Le vamos a poner si tiene alguna vinculación, sí o no, son las únicas 2 respuestas. En dado caso que sí, se coloca cuando una empresa se llama igual que otra o pertenece en la misma cadena de franquicias. Prácticamente es que sí hay un vínculo. Y no, son las empresas independientes. Esto quiere decir que no hay un vínculo. De ahí tenemos el número de CFDI o documentación equivalente. Se va a poner el número de COBE, que son 13 dígitos alfanuméricos, y la documentación aduanal. El folio de abajo corresponde al folio de la factura. De ahí tenemos la fecha. Esta es cuando se elabora la factura, cuando se emite en pocas palabras. De ahí tenemos el Incoterm. El International Commerce Term corresponde de 3 dígitos. Significa moneda factura y es tal cual la moneda que debe coincidir con la factura comercial. El valor de la factura, de la moneda factura, es el valor de la factura. El factor moneda siempre va a ser 1, la cual significa dólar por la razón del tipo de factor. Y ya tenemos el valor dólares, que va a ser multiplicado por 1 y nos da prácticamente lo mismo. De ahí tenemos la identificación del transporte. En este caso es por Free Forwarder y nuestro Free Forwarder se llama C-Rate, es de México y se les puso sus datos. De ahí tenemos el número de guía, este es de la carta porte porque este es terrestre. Ahí tenemos sus clave de la carta porte y la C significa carretero. De ahí están puestos los números de e-document, tal cual, y ED significa identificador de complementos. Y tenemos en este caso 3 e-documents. Por último tenemos el nombre del agente aduanal, su RFC y su CURP. Y lo mismo tenemos en este caso su patente aduanal.
De ahí tenemos el anexo del pedimento, esto es súper rápido porque son los datos que ya están arriba, el número de pedimento, el tipo de operación, clave pedimento, el RFC, y aquí simplemente se le va a agregar la fracción, la subdivisión, que prácticamente es el NICO, si no tiene vinculación, el MEDVAL, el UMC, que es la unidad de medida comercial, la cantidad del UMC, UMT, cantidad UMT, PVC, POD. Eso se checan en los anexos, las claves, y lo demás debe coincidir con tu factura comercial o con tu respectivo COBE. También se puede checar el llenado con la parte de arriba, en este caso de las contribuciones, que es DTA, prevalidador, IVA y IVA. Entre otras cuestiones que checamos en el anexo 22. Por último, igual se ponen los datos del agente aduanal, su nombre, su RFC, su CUR y su patente. Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias.